de las escenas que me impactó fuertísimo fue en la escena, el capítulo este el sacrificio humano, Mm, porque yo estaba como que muy emocionada, un chamaco, ¿no? Y estaba muy emocionada y decía, ahí toda la gente y la emoción, y me dejé invadir por la emoción de la gente y la multitud y todo. Y cuando voy viendo que le abren el corazón le abren el pecho al pobre hombre y le sacan el corazón latiendo acá, y yo empiezo a ver todas las cosas que había alrededor, me quedé impactada. Esa fue una de las escenas que más me pudo ujú, cuando yo lo estaba recordando, pero el abuelo decía que el ejemplo era ujú, lo que educaba a los demás. sí. Porque yo le decía, abuelo, es que yo tengo que decirle a la gente, y me decía, no, 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 espérate, es el Ujú, ejemplo, pero nunca había encontrado, siempre quise recordar qué había pasado en mis vidas pasadas, ¿no? Cómo podía yo arreglar mi vida presente a través de mis vidas pasadas. Como decía el abuelo, cuando decía que la palabra respeto era una palabra tan sencilla de escribirse, pero tan difícil de entender, ujú, bueno, pues el amor es lo mismo. Siempre habla con un espíritu de esperanza, de amor, de que aquí las cosas se van a arreglar, pero tardan, van a ser poco a poco. Es un proceso muy bonito, pero que cuando tú contactas con tu esencia, contactas con quien tú eres realmente, empiezas a conocerte. ¿Qué desayunas en la mañana? ujú. ¿Cuál es tu desayuno? ¿Es una Coca-Cola? O como le digo yo, Coca-Cola. Entonces yo les dije, les va a cambiar la vida. Y entonces todos se rieron, pero así, como burla, ¿no? Como burla. Y les dije, ok, no están preparados para esto. Ya llegará el momento en que estén preparados y les va a cambiar la vida. Bienvenidos a otro episodio de Me lo merezco. Hoy tenemos una invitada que estoy súper emocionada de entrevistar, de tener una conversación. Hoy tenemos a Gracieta Salcedo y Gracieta, ¿cómo estás? Estoy súper emocionada. Pues muy bien, Andrea, mucho gusto, muy contenta de que me entrevistes. A mí me encanta que me entrevisten todo mundo porque es importante pues dar a conocer muchas cosas que tengo ahí guardadas desde hace muchos años y que en este momento pues tengo que expresarlas. Y bueno, me da mucho gusto que me estés invitando a tu canal a entrevistarme y muy contenta de estar aquí. No, sí, y como había dicho antes también, sé que tienes el libro ahorita, El ojo de los dioses, el despertar maya, y ese es como donde te conocí con el podcast de Nayo, y todo eso se me hizo muy interesante, entonces también por eso estoy muy emocionada de toda la información y el conocimiento que tienes también. So, mi primera pregunta sería ¿en qué te dedicas tú ahorita y cómo es que llegaste a ese proceso? Porque vamos a platicar mucho sobre las vidas pasadas, sobre tu libro, sobre el abuelo, que hablas mucho también. Sí, ¿a qué te dedicas ahorita? Bueno, actualmente yo vivo en Canadá. Ujú, Trabajo como todo mundo porque bueno, pues hay que tener cierta tranquilidad económica. Pero principalmente me dedico a escribir. Yo soy escritora. Entonces, para mí es un placer, un gusto dedicarme a escribir. Lo hago con muchísimo amor y pues la mayor parte de mi tiempo soy casi como un ermitaño, ¿no? Tengo muchas amistades aquí, pero prácticamente me la paso en mi estudio encerrada escribiendo, que eso es lo que más me gusta, y publicando lo que escribo. ok. ¿Y qué más has hecho? Porque sé en mi investigación que has también tenido como un show con donde entrevistas también a muchas personas como arqueológicos, donde puedes aprender mucho sobre la cultura maya, de también en todo tu proceso también, ¿qué más has hecho? Bueno, fíjate que eso es muy curioso, eso comenzó hace años, Ujú, ya ahorita ya no está ese show, pero me encantaría volverlo a poner en YouTube para ver todas esas entrevistas que hice cantidad de arqueólogos, pero todo esto surgió a través de
Bueno, si tuviste la entrevista con Nayo, ahí precisamente explicó que hace años yo tuve un contacto con un hipnoterapeuta que era psicólogo también, que ya ahorita ya está completamente retirado, pero que me ayudó muchísimo a trabajar esto de las vidas pasadas. Yo fui a visitarlo porque me lo presentó un amigo en una reunión y me dijo, mira, Gracieta, tú que te encantan todas estas cosas, te voy a presentar a este personaje, se llama Guillermo Ramos y él es psicólogo y hace terapias de vidas pasadas. Y yo fascinada dije, no, pues de aquí soy, ¿no? Entonces él me dio su tarjeta y me acuerdo que guardé la tarjeta también que la perdí. No me acuerdo, no me acordé ni dónde la puse. Y dije, bueno, algún día le voy a preguntar a mi amigo quién es y que me dé su contacto, ¿no? Pero de repente la tarjeta un día aparece buscando un libro, de todos los libros que tengo, aparece la tarjeta, se cae en el piso y digo, aquí es. Entonces le hablé a Guillermo y Guillermo me dijo, sí, cómo no, venga a mi consulta. Y entonces él es una persona, él, bueno, era una persona muy, muy profesional. Ahorita te digo, está completamente retirado porque mucha gente me pregunta por él, pero pues en este momento él ya no trabaja en esto, pero sí tengo una persona que lo hace y lo hace muy profesionalmente también. Pero en aquel entonces yo fui a su consulta y te estoy hablando del año 2006 más o menos, 2006, 2007, imagínate esos cuántos años. Fui a su consulta y lo primeritito que me preguntó él me dijo, ¿para qué quiere recordar sus vidas pasadas? Y bueno, en aquel entonces yo estaba con el tiquitaca de que lo que quería era cerrar ciclos en mi vida. Y yo sabía que tenía que cerrar un montón de ciclos, porque con todas las personas que estamos viviendo alrededor, hay ciclos que cerrar. Entonces dije, bueno, pues lo que yo quiero principalmente es recordar mis vidas pasadas para ver qué onda con todos mi familia, mis seres queridos, qué onda con ellos y cómo es que yo puedo cerrar ciclos con ellos. Pero al principio debo confesarle que sí hay cierta curiosidad, ¿no? Cierta curiosidad. Y me dijo, bueno, usted puede ser una buena paciente porque tiene un objetivo. Porque si nada más hubiera venido a decirme, ay, es que tengo curiosidad a ver quién fui, la mando a su casa y le digo, esto no es para usted. Pero empezamos pues las sesiones y él me preguntó cada cuándo quiere usted una sesión, porque esto no es de una sola, sino son muchas, porque es como un rompecabezas. El recordar las vidas pasadas es como un rompecabezas que vas armando poco a poco, hasta que tienes una imagen completa y entonces te das cuenta de qué está pasando. Entonces no nada más es una cita, porque en una cita pues no hay nada, ¿no? Sí. Prácticamente nada. Entonces le dije, no, pues yo cada 8 días puedo venir. Entonces él me dijo, ¿cada 8 días? Sí, cada 8 días. Me dijo, bueno, no acostumbro a hacer estas citas cada 8 días, pero si usted quiere, vamos a hacerlas y si se siente ya muy saturada con todo esto, me dice y las vamos alargando. Pues no me sentí saturada y durante 5 años estuve cada lunes así, pero como era como una compromiso. Cada lunes yo iba a su consulta y nos pasábamos casi 4 horas, a veces más, bueno, un poquito más, a veces 3 horas, todo dependía de cómo iba la cosa. Nos pasábamos en el análisis y en el recuerdo de vidas pasadas. Lo primero que yo recordé fueron cosas con mi familia, que las platiqué con Ayo, ¿no? De ciclos que yo tenía que cerrar y que afortunadamente pude hacerlo y que todavía en este momento todavía estoy en pendientes varios ciclos de cerrar. Pero de repente llega un momento, me pasé 2 años así recordando cosas de mi familia, analizando y cerrando ciclos, y de repente, pues un día llegó una vida que para mí me pareció muy extraña, que era yo un niño maya, y yo no tenía conocimiento, pues tenía el conocimiento de los mayas, pero lo que te enseñan en la escuela, ¿no? Nada más. Y siempre me llamó la atención, siempre me llamó mucho la atención todo lo que es la vida de los mayas y incluso de todas las pues, costumbres de México, todas las razas que había en México. Me llamaba la atención, pero no era algo así que dijera yo, qué bruto, ¿no? Entonces, pues resulta que empecé a recordar que yo era un niño que vivía en una ciudad que se llamaba Mutal, o Mutul, también le decían. Y decía, pero ¿cuál es? ¿Qué ciudad se llama Mutul? Y veía yo las pirámides y le decía, pues es que esto se me figura como
como tipo Tikal o una cosa así, pero no sabía yo qué. Entonces, Guillermo siempre me decía, pues váyase al internet, señora, y ahí ponga el nombre y ahí va a salir. Y entonces yo me iba al internet y que voy a poner, puse Mutal y que sale la ciudad de Tikal en Guatemala, no sé qué. Y yo dije, en la torre, pues es que ahí es. Entonces empecé, Guillermo me dijo, sería bueno que usted profundizara en esta vida y recordara todo lo que pasó. Entonces empecé a recordar y él me dijo, ¿sabe qué? Si a usted le gusta escribir, escriba este libro, esto, porque esto es como para un libro. Sí. Y entonces, pues le hice caso y empecé a escribir. Entonces, cada semana iba a recordar detalle tras detalle. Hay gente que me dice, ¿y cómo pudiste recordar todo eso? Pues porque me pasé 2 años cada semana recordando. O sea, no fue una sesión, fueron muchísimas. Entonces, cada vez que iba yo, llevaba mi grabadora, llegaba a mi casa y escribir y escribir y escribir hasta que se conformó el libro, El Ojo de los Dioses. Posteriormente, cuando terminé ese libro, yo tengo una maravillosa, maravillosa amiga que vive en Puebla, que tiene varias estaciones de radio, y que cuando yo le platicaba todo esto, me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un programa de radio hablando de las culturas antiguas, sobre todo de los mayas? Y le dije, pero es que yo no soy experta. Me dijo, no importa, tú llamas a los expertos, los entrevistas, y pues ellos son los que van a hablar, no tú. Entonces se creó el programa de radio que se llamaba El Danzante del Camino. Y ese programa, me acuerdo que la directora de la estación, porque mi amiga me dijo, te voy a mandar con la directora de la estación y entre ustedes van a conformar ese programa. Ella me ayudó muchísimo. Me enseñó a entrevistar, porque me dijo, cuando tú entrevistas a alguien, pues tienes que dejarlo hablar, porque la gente no te quiere oír a ti, quiere oír al entrevistado. Entonces, yo le seguí mucho la onda con eso e invitaba yo a arqueólogos y me platicaban, sobre todo me platicaban sus historias de el trabajo que hacían en los sitios mayas. Y esto me llevó a conocer prácticamente los sitios descubiertos, porque hay muchísimos que no están descubiertos, pero los sitios que están descubiertos prácticamente todos. Guatemala me la recorrí de norte a sur con arqueólogos, recorriendo todos los sitios de Guatemala que son una preciosidad. El sur de México también. Me fui a Campeche, que hay unos lugares espectaculares en Campeche. Me fui a Yucatán, que también es un sitio lleno de sitios mayas. Y entonces me empecé a introducir muchísimo en la cultura maya. Y ahí fue que hice ese programa. Fueron muchísimos capítulos del programa. Después lo corté porque a raíz de que mi esposo falleció, pues dije, me tengo que poner a trabajar en algo que pues tenga mi sustento. Y entonces ya no podía ir a México con tanta frecuencia como para grabar esos programas y también hacer esos viajes que hice maravillosos a miles de sitios mayas. Entonces, pero este libro, bueno, este libro fue terminado en el año 2010. Hubo dos editoriales que lo tomaron, una de ellas jugando con la cuestión esta del 2012 y tontería y media, publicó mi libro y desafortunadamente le cortaron capítulos, le quitaron, lo modificaron, le hicieron un montón de cosas que para ponerlo así como para la tragedia del 2012 y entonces a mí me enojó muchísimo eso. Yo terminé con esa editorial. Después hubo otra más respetuosa, pero también pues le cortaron cosas. Y dije, no, ya no quiero saber nada de editoriales. Y dejé el libro guardado ahí muchos años. También el de la Reina Maya lo dejé guardado muchos años. Y dije, no, pues eso yo creo que ni para qué publicarlo. Hasta hace poco, pues que surgió una cuestión en la que dije, bueno, pues lo voy a publicar en Amazon. Y de ahí me contactó Nayo. Y bueno, pues a partir de ese momento muchas personas han estado como que vibrando mucho con las historias del abuelo, que son unas historias espectaculares. Y por ahí va la cosa. Sí, y con ese libro es donde me abrió mucho y me dio mucha curiosidad también todo ese proceso que usted tuvo que pasar, porque el detalle que hay, como estabas diciendo, no fue un proceso de un día, 2 días, fue de 2 años. Me gustaría como saber cómo
de cómo era ese proceso cuando estaban a terapia, de cómo es que, qué es lo que pasaba ahí y cuál fue como uno de los más impactantes momentos en cuando estaban en la terapia, porque hay muchos detalles aquí donde está como, donde está cuando estaba pequeño en el libro y está con un jaguar, le quiere salvar a sus amigos y lo distrae y después se va, el niño se va y el jaguar lo sigue y él se acuesta porque el abuelo le enseñó que no tienes que moverse, tienes que actuar como si hubieras muerto y mandarle luz en este caso al jaguar o al animal. Y es como todo eso también, todo ese proceso también fue parte del abuelo que también le quiso enseñar una lección. Sí, ¿cómo fue cómo es ese proceso con las terapias que tuvo y cuál fue como el más impactante? Que me imagino que hay muchos, ¿verdad? Pero eh, Bueno, fueron muchos, o sea, fueron muchas escenas muy interesantes. Para mí, impactante fue el primer recuerdo que tuve, porque cuando empecé a recordarme como un niño maya, con un abuelo que tenía una sabiduría tan grande, em, y que el primer recuerdo que yo tuve fue como a grandes rasgos. Sí, ujú, mira, el proceso de las regresiones es un proceso de hipnosis en el que, bueno, al principio el hipnoterapeuta te prepara y después ya después con una orden que da, inmediatamente entras en el proceso de hipnosis. Ya no tiene que estarte diciendo que esto, que lo otro, que te relajes, que no, no, no. Hay una sesión en la que te prepara, te da ciertas indicaciones a tu inconsciente, me imagino, y como que prepara ese proceso y llega el momento en el que ya cuando llegas a la consulta, nada más con una palabra que detona todo o con una orden, entras inmediatamente en el estado de hipnosis. Y ahí es en donde empiezas a recordar. Lo que pasa que un buen hipnoterapeuta no te va a decir, a ver, recuerde usted la vida que tuvo en tal lado, que le pasó esto y que le pasó el otro. El hipnoterapeuta no te va a decir eso. El hipnoterapeuta nada más, por ejemplo, para recordar la secuencia de esta vida, me decía, vaya usted a la vida del niño Maya, a la vida de Jactún, y me va a platicar qué es lo que ve en este momento. Entonces yo le platicaba cosas, pero él nada más hacía una especie de seguimiento como diciéndome, sí, ¿y qué más? Sí, ¿y qué más? O sea, no me decía, y el abuelo le dijo esto, y el abuelo no, no, para nada. O sea, simplemente le hacía un seguimiento con ciertas palabras muy claves. Entonces yo le narraba las cosas, ¿sí? Y así fue como es el proceso. Él me daba me había hecho que formara un espacio que se le llama, que él lo llamaba como el espacio de descanso. Cuando había escenas muy, muy fuertes o muy tristes o que te hacen así como estar como emocionalmente muy, muy acelerado, te hacía irte a tu espacio de descanso. ujú, Descansabas y si tenías el ánimo, volvías a las escenas y si no, hasta la siguiente sesión. Y ese era su proceso, ese era su procedimiento. Pero escenas así que me impactaron fueron muchas, muchas, muchas. A mí me impactó, una de las escenas que me impactó fuertísimo fue en la escena, el capítulo este el sacrificio humano, mm, porque yo estaba como que muy emocionada, un chamaco, ¿no? Y estaba muy emocionada y decía, ahí toda la gente y la emoción, y me dejé invadir por la emoción de la gente y la multitud y todo. Y cuando voy viendo que le abren el corazón le abren el pecho al pobre hombre y le sacan el corazón latiendo acá, y yo empiezo a ver todas las cosas que había alrededor, me quedé impactada. Esa fue una de las escenas que más me pudo ujú, cuando yo lo estaba recordando, pero después cuando yo me di cuenta de el papel que el abuelo tomaba en ese momento, que era un papel de mucha sabiduría, de mucho conocimiento, me di cuenta cómo él respetaba todo esto, ¿no? Incluso respetaba las costumbres, ¿sí? Él no se metía a querer cambiar las costumbres porque decía, hay que respetarlo todo, ¿sí?
Entonces, esa fue una de las escenas que a mí me impactó mucho, mucho en ese libro. Sí, y eso es muy, muy interesante lo que dice que el abuelo respetó todo, porque yo también cuando estaba leyendo eso, es como, es muy interesante porque el humano es como, oh no, tenemos que cambiar y tenemos que cambiar las mentes de todas las personas y es como, no, tú haces lo que tú puedes, tú haces lo que tu misión aquí y ahí vas como vas cambiando más o menos, pero no es como, oh, haz esto, haz el otro, like, no, es respetar y hacer lo que tú puedes hacer, que es muy, El abuelo decía, no sé si, bueno, es que hay tantos detalles en ese libro que muchas veces se nos pasan, pero el abuelo decía que el ejemplo era ujú, lo que educaba a los demás. sí, Porque yo le decía, abuelo, es que yo tengo que decirle a la gente, y me decía, no, 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 espérate, es el ujú, ejemplo. Tu misión y tu trabajo es ser un ejemplo y ser ese ejemplo congruente, no el ejemplo de bla, bla, bla y decir y pum, 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 y a la hora de la hora tu vida es otra cosa. Esa es una incongruencia y muchos de los que ahora están hablando grandes cosas de espiritualidad, hablan de gran espiritualidad, pero si tú empiezas a ver sus vidas, pues no son un ejemplo, ¿sí? Realmente no lo son. Entonces, el abuelo eso decía, que con el ejemplo uno iba a educar a los demás. ujú, Y ciertamente cuando te ven cómo eres, cómo trabajas, cómo es tu vida, cómo es tu familia, cómo te comportas en la vida normal, se dan cuenta de que pues sí, sí eres un ejemplo. ¿Por qué? Porque estás en la congruencia, ¿sí? Y eso es lo que el abuelo decía. ¿Para qué tanto bla, 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 si la realidad es que vean el ejemplo? ujú, Y sí. eso lo he visto en muchísimas personas pues están allegadas a mí y pues precisamente lo que trato de que vean es el ejemplo que les doy. Sí, y es muy interesante porque es, esos ejemplos son los que necesitamos más, especialmente más ahorita en estos tiempos, porque hay como mucha oscuridad, todas esas cosas que están pasando ahí políticamente, y es como necesitamos muchas personas que den ese ejemplo donde, que sean congruentes con sus vidas y que en verdad um, hagan lo que en verdad creen. Y which actually me da curiosidad cómo ha cambiado tu filosofía en la vida, porque teniendo todo este conocimiento, teniendo esta guía con tu abuelo, me imagino que creciendo, a mí podría ser como, cómo creciste con las creencias de tu familia, la sociedad y cómo han sido cambiadas con todo ese proceso, con las vidas pasadas, con tu abuelo o abuelo en todas tus vidas pasadas que han estado, cómo ha cambiado tu filosofía en la vida. Bueno, mira, yo crecí en el seno de una familia muy católica, Ujú, muy, muy católica. Mi madre era, pero de hueso colorado, o sea, lo que dijeran los curas era orden para ella, ¿no? Y bueno, tanto que cuando era chiquita, bueno, nos llevaban al rosario y a miles de cosas, ¿no? Pero yo lo que hacía, y como se lo dije a Nayo, yo siempre fui una hija de decirles a mis papás, sí, 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 tienen ustedes razón, pero yo acababa haciendo lo que se me daba la gana. Y pues ellos no se daban tanto cuenta y siempre me consideraron una buena hija. Y qué bueno, qué bueno, porque no les di problemas, pero finalmente yo hacía lo que quería. Y yo pensaba lo que quería. Yo tenía unas ideas muy diferentes a todo lo que en mi familia pues pensaban. De hecho, en este momento, pues en mi familia siguen siendo católicos y los respeto muchísimo. Yo también estoy en esa religión, pero con mis ideas. Y obviamente, pues mis ideas chocan un poquito con aquello, pero los respeto mucho porque lo que me enseñó el abuelo es el respeto, es ujú, respetar a los demás, las creencias que tengan, lo que tengan, es respetarlos. ¿Por qué? Pues porque quizás no sea su momento de saber otras cosas, entonces hay que esperar y hay que respetarlos. Y me acuerdo que, bueno, yo lo platiqué también con Nayo, que mi mamá ya que yo era adulta, pues veía que yo tenía otras ideas, que cuando tuve 20 más o menos a los 20 años, conocí a un chamán maravilloso, un viejito divino, divino, que de alguna forma me enseñó muchísimas cosas y me abrió un panorama impresionante
pues imagínate, yo tenía 20 años y era una jovencita y una gran amiga mía, porque yo siempre tuve la cosa de llevarme con gente mayor que yo. Una gran amiga mía que era bastante mayor que yo me invitó a su casa a unas pláticas de un viejito chamán que venía de Chiapas, me acuerdo. Y fui y empecé a oírlo y decía yo, Dios, pero qué cosa, este es otro mundo. Después de vivir en una religión pues muy cerrada, en un sistema religioso muy cerrado, empecé a ver que pues que sí existían otras vidas y esto y el otro y enseguida lo tomé como propio. Mm, Aprendí mucho con él, qué bueno que fue mi primer maestro, porque fue un gran maestro. Él falleció, él estuvo cerca de, pues quizás como 2 años con nosotros y después se fue a su pueblo y nos dijo que se iba porque ya se iba a retirar de este mundo y se fue a su pueblo a morir. wow. Y me dejó una enseñanza muy, muy grande. Y a partir de ese momento yo andaba en la búsqueda de muchas cosas, ¿no? Y estuve en muchos lugares con muchos grupos de esto y del otro y me di cuenta de que ninguno de esos grupos pues estaba funcionando para mí. Mm, Em, Hasta que finalmente pues tomé mi propio criterio y tenía yo esas ideas, pero nunca había encontrado, siempre quise recordar qué había pasado en mis vidas pasadas, ¿no? Cómo podía yo arreglar mi vida presente a través de mis vidas pasadas. Y no fue hasta que me vine a vivir a Canadá que fue que conocí a Guillermo. Yo en ese entonces pues tendría como unos 49 como 50 años, wow. más o menos. Y fue cuando pues se me abrió el camino a través del recuerdo de vidas pasadas. Y ahí surgió el libro, surgió también el segundo libro, el de la Reina Maya, que es el libro, si el libro del Ojo de los Dioses habla pues del respeto que se le debe tener a todo y a todos, el libro de la Reina Maya habla del amor, pero del amor real, verdadero y no del enamoramiento, sino del amor real y verdadero. Y del amor, no solamente del amor de pareja, sino de muchas diferentes formas de amor. Ese libro habla, que enseña también lo que es esa palabra, como decía el abuelo, cuando decía que la palabra respeto era una palabra tan sencilla de escribirse, pero tan difícil de entender. Mm, Bueno, pues el amor es lo mismo, es lo mismo. Y bueno, pues así surgió todo. wow. Y con el abuelo también ha mencionado que ha vivido muchas vidas pasadas con él. ¿Cómo ha sido eso? Y ¿puede dar como unos ejemplos? Y también qué otras lecciones le ha enseñado. Bueno, mira, con el abuelo yo viví una en Egipto, Mm, ok. una en Palenque, una en Tikal y una, yo creo que era como la Roma antigua, Mm, por ahí. Fueron como 4 vidas que estuve con él, ¿sí? Pero es una historia muy larga el por qué el abuelo está conmigo, mm, ¿sí? Es una historia muy larga, es la historia que estoy contando ahora en el tercer libro, para que ok. las personas se den cuenta de cómo es que yo me contacté con el abuelo y cómo el abuelo estuvo conmigo en tantas vidas. De alguna manera me estaba ayudando a recuperar los conocimientos que yo tenía y que los perdí a Mm, través de una especie de sacrificio que hice por salvar a una hermandad a la que yo pertenecía. Y entonces ese sacrificio fue terrible, terrible, fue durísimo. Y el abuelo accedió a estar conmigo para recuperar todo eso que yo había perdido a través de lo que me sucedió. Entonces, por eso estuvo en esas vidas. Bueno, pero él ha estado, yo creo que él ha estado siempre, porque desde jovencita, yo escuchaba una voz y decía, ¿quién es? mm, Pero era una voz hermosa, una voz que me decía cosas muy bonitas. No es esa voz de los que tienen, ¿cómo se llama esta enfermedad? Que luego ya escuchan voces y les dicen, no, es como y esquizofrenia. mata a fulanito. No, 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 para nada de eso, nada, ¿sí? Sino era una voz muy dulce que me decía, y un día me dijo un nombre y ese nombre yo lo repetí muchas veces y dije, ¿quién es? ¿Quién es? No sabía.
O sea, realmente yo no sabía quién estaba hablándome, pero me hablaba cosas muy bonitas, cosas relacionadas mucho con el respeto y con el amor. Entonces, cuando yo estuve en las regresiones con Guillermo, fue ahí donde se estableció el contacto muy fuerte con el abuelo y había sesiones en las que yo platicaba todo el tiempo con él, ¿sí? Entonces, hasta la fecha, yo tengo pues sesiones en las que tengo escritura automática, que parecía, es muy raro esto, pero ciertamente existe la escritura automática, que tu mano va escribiendo y tú dices, bueno, ¿quién me está llevando aquí? Y son cosas que él me dice y que me dice cosas tan, pero tan bonitas, porque él nunca habla de ni de tragedias ni de cosas horribles, nunca habla de eso, nunca. Siempre habla con un espíritu de esperanza, de amor, de que aquí las cosas se van a arreglar, pero tardan, van a ser poco a poco, porque bueno, finalmente pues estamos apresados en un sitio que nos tienen así como muy manejados, ¿sí? El Automático. sistema nos tiene muy atrapados, pero él siempre dice que esto se va a terminar y que precisamente el ejemplo que damos a los demás es lo que va a perdurar y lo que va a funcionar. Mm, wow. Sí, es muy, muy interesante porque en esta entrevista también es como son los que van a estar escuchando, son recordatorios de nosotros donde primero tenemos que saber quién somos nosotros. Eso es de ahí empezar a ser el ejemplo ¿cómo estoy diciendo en inglés? Por siendo congruentes Congruentes. cuentes Ujú. con lo que ya estamos aprendiendo de nosotros y lo que sabemos que tenemos que hacer. ¿Cómo ha sido ese proceso también con usted, donde aprendiendo quién es usted, regresando? Porque es algo que yo también he escuchado mucho, donde tenemos que regresar a nosotros, tenemos que aprender quién somos nosotros, nuestra esencia. ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque me imagino que todo esto de las terapias, con el show, conectando con su abuelo, ha recordado mucho quién es usted, pero ¿cómo ha sido ese proceso? Bueno, el contacto con mi esencia lo aprendí precisamente del abuelo. En Mm, el libro, El ojo de los dioses, ahí hay un capítulo en el que él me lleva hacia un sitio en donde me veo yo como un sanador mm, y esa es mi esencia. Entonces, yo me acuerdo perfecto que cuando recordé ese capítulo, yo le dije a Guillermo, oiga, pues me gustaría contactar con mi esencia. Y él me ayudó a través de la hipnosis, me ayudó a contactar con mi esencia. Y pues es algo muy especial. Es un proceso muy bonito, pero que cuando tú contactas con tu esencia, contactas con quien tú eres realmente, empiezas a conocerte y quizás tu misma esencia, porque es tu sabio interno, te va a decir quién eres, qué haces y hacia dónde puedes ir y cuál es tu objetivo. Mucha gente me pregunta, es que yo no tengo ni idea de qué objetivo de vida tengo, no tengo ni idea de para dónde voy, no tengo ni idea, pues sí, ¿por qué no contactas con tu esencia? Si contactas con tu esencia, te vas a dar cuenta quién eres y para qué estás aquí, porque todos en este mundo tenemos un objetivo. Lo que pasa es que vivimos tan metidos en esta vorágine de medios, ¿cómo se dice? Redes sociales, de miles de cosas, de tonterías que te hablan que es pura pérdida de tiempo y que estás metido ahí oyendo que si tal artista le pasó, que si tal, mira, esa gente no son dignas de seguir su ejemplo. Esa gente es verdaderamente al contrario, como para tirarlos a la basura. Entonces, si estás metido en todo eso, nunca vas a tener esa necesidad y esa curiosidad de contactar contigo mismo. mm, El contacto contigo mismo es a través de la paz, de la tranquilidad. Muchas veces yo soy muy de ir a los lugares, aquí hay unos parques divinos, en donde me encanta ir mm, porque me contacto con la esencia de los árboles, con la esencia de las plantas, y muchas veces si tú te sientas ahí
y te relajas, empiezas a contactar con tu propia esencia. Y al contactar con tu propia esencia, te vas a dar cuenta de para qué estás en este mundo y qué diablos estás haciendo aquí. Sí. Y deja de estar perdido en tanta babosada de cuestiones que ni siquiera te sirven para crecer, sino busca, porque el que busca encuentra, ¿sí? Y yo me acuerdo, ahí en el libro del Ojo de los Dioses, hay un capítulo en el que el abuelo me lleva a contactar con mi esencia, Ujú. y ahí lo veo, ¿sí? Y sé quién es, y sé que es un sanador, y empiezo yo a tener ya más, em, ¿cómo te diré? Más como idea de para qué llegué a este mundo en esa vida, ¿sí? Que también tenía que ser un sanador, igual que el abuelo. Entonces, cuando tú contactas, porque en cada vida no vas a hacer lo mismo, vas a hacer diferentes cosas. Yo en esta vida, mucha gente me dice, pues eres sanadora. No, 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 en esta vida no soy sanadora, en esta vida soy escritora. Y ese es el objetivo que tengo de vida y que lo descubrí precisamente pues porque desde niña me gustaba escribir, mucho, mucho. Pero podría ser también como sanadora en el sentido donde sanas con tu palabra, con lo que escribes. Espiritualmente, solamente, pero sanadora física no, no, definitivamente, eso lo fui en esa vida, pero en cada vida tú tienes un objetivo y ese objetivo tienes que descubrirlo y al descubrirlo se te abren puertas, caminos por todos lados. Cuando tú descubres tu objetivo, empiezas a ver los caminos que se te abren, pero así, es una cosa impresionante. Y yo creo que ese es el verdadero sentido de la paz y la felicidad de cualquier persona, el encontrar el objetivo que tiene de vida. Que todos tenemos un objetivo, todos lo tenemos. O sea, nadie vino aquí al garete a vivir la vida a lo estúpido. Todos tenemos un objetivo. Quienes pierden el objetivo, bueno, pues, ¿qué le podemos hacer? Pero todos tenemos un objetivo. Y ese objetivo, muchas veces ni siquiera el objetivo es para la humanidad. Muchas veces el objetivo es para ti mismo. Sí. Muchas veces es aprender a amarte a ti mismo. No estés buscando ser para la humanidad, ¿sí? Pues Ujú, eso, no sé, las gentes grandes y que tienen mucho poder de concentración, puede ser que tengan objetivos para la humanidad, pero a veces el objetivo es para tu persona. ujú, Si tú no te amas a ti mismo, si tú no te respetas a ti mismo, ¿qué diablos estás buscando el objetivo fuera? ujú. Sí. A lo mejor tu objetivo es eso, entenderte y amarte. Y en el momento en el que tú te entiendes y te amas, y te voy a decir algo, mucha gente dice, sí, pues es que yo me amo. No, no es cierto, no te amas. A ver, ¿te amas? A ver, cuéntame, ¿qué desayunas en la mañana? Ujú, ¿Cuál es tu desayuno? ¿Es una Coca-Cola? O como le digo yo, Coca-Cola. Porque yo he visto compañeros de mi trabajo que llevan su porquería ahí y eso es lo que se avientan en la mañana. Es que porque les da energía. ujú, ¿Tú crees que eso es respetarte y amarte? Pues no, obvio. ¿Y cómo te alimentas? ¿Cómo cuidas tu cuerpo? ¿Qué haces? Ahí está el meollo del asunto. Entonces, si tú todavía ni siquiera sabes lo que es eso, pues te empieza por eso. ujú, Empieza por amarte a ti mismo, por respetarte, por no meterte porquerías, por, sí, llevar una vida lo más sano posible, porque este avatar que Dios te ha dado, ¿sí? Es tu responsabilidad. ¿Y qué ujú, haces con esto? Lo arruinas, lo enfermas, le metes porquería y media, ¿sí? Entonces, pues, ¿de dónde vas a avanzar en la vida? Pues no, no se puede. Y ese es el principio básico también de ser un ejemplo para los demás. sí. Yo te digo una cosa, a todo mundo se lo digo porque a mí no me da vergüenza decir mi edad, pero este año yo cumplo 70 años, ¿sí? Sí, creo que ¿Qué no sé. pasa? Todo el mundo me dice, ay, no pares, pues no, no parezco porque me he cuidado toda la vida, ¿sí? Porque he entendido que este cuerpo es un avatar y que yo tengo que cuidarlo porque es la responsabilidad que Dios me ha dado. Entonces, ¿qué hago? Pues hago ejercicio, ¿sí? Llevo una alimentación sana, ¿sí? O sea, no fumo, no tomo,
nada de esas cosas. ¿Que es aburrido? No, no es aburrido, es bien divertido. ¿Por qué? Pues porque eso hace, garantiza que tú tienes un cuerpo sano hasta no sé cuándo, ¿no? Hasta que mi cuerpo aguante y pues habrá algo que me lleve para el otro barrio, pues ni modo, ya sería, ¿no? Pero pero ese es el principio del respeto. Entonces, muchas veces las personas buscan objetivos por todos lados, pero tu objetivo de vida es el respeto. Y cuando tú empiezas a respetarte y a entender que te amas a ti mismo, empiezas a encontrar muchas cosas por fuera que te van a ayudar a avanzar, a crecer y se te van a abrir un montón de puertas. Sí, y puedo ser como un poco de testamento porque yo he luchado mucho en saber, oh, cuál es mi objetivo, de qué es mi misión en esta vida y siempre me ha llevado a, no, tienes que conocer quién eres tú, cuál es tu esencia y a lo mejor no lo sé o no he tenido como ese como insight donde, oh, esto eres, pero sí he aprendido más de mí y interestingly, em, este fin de mes me voy a ir a una granja y voy a estudiar y es como la posibilidad podía verse como que no era muy baja, pero lo voy a hacer y las oportunidades se vinieron en los precios del avión y todo eso. So, ya está como más sincronizada y es como, yo también he luchado mucho en gozar la vida, en poder disfrutar el presente. Eso a mí se me hace muy difícil y es algo que he tenido que aprender. Entonces, todo eso también va con no es, a lo mejor no es un objetivo grande o no tengo una misión súper grande, pero sí es como lo que había dicho de aprender a amarme, aprender a disfrutar los momentos con mi familia, con las personas, etcétera, este momento ahorita. Y entonces es muy interesante lo que dice y es como suena muy simple, like muy, muy simple. Oh, no tomes Coca-Cola, no comas pan en la mañana, pero para muchos se nos hace muy, muy difícil hacer eso, pero sí es algo que muchas personas tienen que escuchar y tienen que empezar a integrar eso. Um, Claro, claro, ahorita estás muy jovencita, tienes toda una vida por delante, tienes una abanico de conocimientos que están ahí para ti. Y si en este momento tú empiezas, pues imagínate cuando tengas mi edad, ¿sí? Y eso es lo importante. Lo importante es empezar en el momento que uno quiera, pero empezar a conocerte, empezar a valorar lo que tienes alrededor, a valorar a tu familia, a valorar a las personas que te quieren, a las que tú quieres, valorar tu trabajo si es que lo tienes. Ah, y otra cosa muy importante, trata de realizar el trabajo que tú verdaderamente amas, mm, porque hay mucha frustración en este mundo, porque las personas están en un trabajo porque no les queda de otra. Y es real. Y sobre todo, por ejemplo, tú que vives en Estados Unidos, muchas personas trabajan en cosas que no les gustan, pero tienen que hacerlo porque tienen que ganar dinero. Y yo les digo, ok, no te gusta. Tal vez ahí está tu misión, aprender a amar lo que haces, mm, ¿sí? Y muchas veces, por ejemplo, por decirte, las personas que hacen trabajo de limpieza, que hay muchos, y aquí en Canadá también, ¿sí? Eh, pues como que lo hacen enojados, molestos, porque no les gusta. Pero en lugar de hacer eso, pensar que el trabajo que están haciendo es muy valioso para quienes los están empleando y tratar de hacer ese trabajo lo mejor posible para quienes van a disfrutar de esa limpieza y mm, bendecir a esas personas y bendecir al empleador. Entonces ahí va a empezar un tiempo en el que las oportunidades para lo que tú verdaderamente amas hacer se te van a presentar. Tal ok. vez no te guste tanto lo que estás haciendo, pero si tú bendices eso, porque eso es lo que te está dando el pan de cada día, y tú entiendes que tu trabajo es importante para quienes lo van a disfrutar, Ujú, entonces va a llegar el momento en el que tanto lo haces así, que se te van a empezar a abrir puertas y puertas y puertas y puertas para otras cosas
que verdaderamente amas. Sí, sí. Y ese Oh, es el punto, porque hay mucha gente que todos los días odia lo que hace. ¿Y qué es lo que va a conseguir con el odio? no. Frustración. Entonces, una de las cosas importantes es esas, trabajar contigo mismo primero y Ujú. vas a encontrar poco a poco para qué veniste, porque a lo mejor veniste para algo importante, pero como no has trabajado contigo mismo, eso es importante y se quedó, ahí Sí. se quedó, en en el rincón del olvido y ahí está. ¿Por qué? Pues porque primero que nada tienes que conocerte a ti mismo, trabajar contigo. ¿Qué es lo que el abuelo hacía con el nieto? ¿Sí? Por eso lo dejaba ahí en la selva, solito, para que aprendiera, ¿sí? Claro, por supuesto. Y este libro del Ojo de los Dioses, muchas veces, muchas personas dicen que, pues, de la época de los mayas, pero es un libro que se puede interpretar en esta época. Y se puede interpretar, yo lo platiqué en una presentación que hice, lo platiqué y dije, este libro lo deberían de leer los padres, porque ahí hay muchos mensajes para los papás, porque finalmente en el libro la selva yo lo interpreto como allá afuera, en la Mm, actualidad. A la selva, tú te vas a la selva, yeah, a sobrevivir, ¿no? Y entonces, ¿cómo el abuelo hacía? ¿Cómo el abuelo no le resolvía los problemas al muchachito? Nunca le resolvió ningún problema. Al contrario, lo dejaba que se metía en todos los líos y a ver cómo lo resuelves, ¿sí? ujú. Y ese es el aprendizaje, ¿no? De muchos padres que ahora lo que quieren es resolverle todos los problemas a sus niños para hacerlos unos perfectos inútiles. Y no es así, no es así. Es dejarlos que ellos si se meten en el lío, a ver cómo sales. ¿Sí? Órale, ya te metiste, busca la salida. Y esa es la forma de educarlos. Y el libro del Ojo de los Dioses es tan actual como, como la vida misma. Sí, es muy interesante ese libro, muy bonito. Súper, súper. Es muy, sí, yo también digo que también deberían de ir a leerlo si no lo conocían, si están viendo esta entrevista es por algo y es como, ve a leer este libro, ve a ver las entrevistas también que usted tiene con Ayo, porque son muy impactantes y es como son, también podría ser como tabú o como que no se conoce tanto porque es, por ejemplo, mi hermano me dice, ¿para qué quieres saber de tus vidas pasadas? ¿Para qué es el punto? Pero a lo mejor, a lo mejor puede, puede responder esa pregunta para qué, o lo expliqué un poco más o menos, pero para las personas que también a lo mejor son escépticas, en like, oh no, ¿para qué necesitamos esto o lo otro? Leer ese libro, like, oh, eso no es verdad. Like, ¿qué les diría a ellos o a esas Que no personas? están preparados, hay que tenerles paciencia. O sea, cuando me dicen que no, oye, es que este libro, pues yo no le encontré nada, bueno, pues es que no era para ti, no era para ti. Todo llega en su momento y hay Ujú, que tener paciencia y tampoco forzar las cosas. Sí, sí, yo no obligo a nadie a que lea el libro porque finalmente, pues no, ¿para qué? ¿Para qué los obligo? sí. Los que llegan son justamente los que tienen que llegar y los que están en su momento de aprender. Entonces, pues me dicen, yo, ¿y para qué necesito ese libro? No es para ti. Yo me acuerdo hace años, cuando fue la primera presentación del libro aquí en Canadá, una amiga mía hizo la presentación y fue mucha gente porque estaban con el tiquitaca del 2012 y tanta babosada que inventó un tipo ahí de un colombiano. Ujú, Pero bueno, se vino a dar así como que, ay, el New Age, luego agarró la idea, pero a mí me dijo el abuelo, no hagas caso a nada de eso porque nada va a suceder. Simplemente es un cambio de época y punto. Y y me acuerdo que fue mucha gente a la presentación y el presentador me dijo, bueno, ¿en qué puede ayudar a las personas la lectura de este libro? ujú, Entonces yo les dije, les va a cambiar la vida. Y entonces todos se rieron, pero así, como burla, ¿no? Como burla. Y les dije, ok, no están preparados para esto.
ya llegará el momento en que estén preparados y les va a cambiar la vida. Ujú, ¿Por qué? Porque este libro está destinado precisamente al que lo lea, y le va a entrar, pero en la conciencia, un montón de cosas y tan sencillas y tan simples. O sea, el abuelo no habla del gran esoterismo ni de cosas impresionantes. Él simplemente habla de cosas tan simples que ni siquiera seguimos, como es el respeto, ujú. Sí, y aprender todas las gamas y los matices del respeto. Y ahí están en el libro, sí. justamente. Sí. Uf, sé que ya tenemos un poco de tiempo, pero para mis últimas preguntas, tengo dos preguntas que siempre hago, pero tengo una última antes de esas dos. Es de, con todo esto, para mí se me hace muy interesante porque siento que tiene mucha información y mucha guía, pero se me hace curioso que como todos también, o sea, ha pasado con obstáculos, con ciertas cosas que también tiene que aprender y todo esto, y cómo podríamos ver profundizado más, pero ahorita en esta etapa de su vida, cuál es como ese obstáculo, ese aprendizaje que está teniendo que aprender ahorita. Bueno, en esta etapa de mi vida, pues yo ya no encuentro tanto obstáculo como antes. Sí, encuentro ciertas cosas que todavía tengo que trabajar, porque obviamente uno se pasa la vida trabajando con uno mismo. Sí, Sí. tal vez haya algunos obstáculos de mi personalidad que tengo que trabajar y que estoy consciente de eso. Sí, tal vez haya algunos obstáculos, por ejemplo, en la cuestión física, en mi trabajo, que prácticamente yo trabajo medio tiempo nada más, en un lugar donde soy muy apreciada, gracias a Dios, y les agradezco muchísimo que en los momentos más difíciles de mi vida me dieron trabajo ellos. Sí, es una empresa muy grande que me dio trabajo. Y tal vez un poco un obstáculo es el hecho de no tener el tiempo suficiente como para hacer todo lo que yo quiero hacer. Mm, Ese puede ser un obstáculo, ¿no? Quizás a lo mejor tenga yo que darles las gracias y decir hasta luego, muchas gracias, los quiero mucho, les agradezco con todo mi corazón lo que han hecho por mí y, y punto, dedicarme al 100% a esto, que no estoy dedicada al 100%, estoy dedicada en un 80% más o menos, más o menos. Entonces, uno de los obstáculos que yo considero es para mí la falta de tiempo para hacer todo lo que yo quisiera hacer, que no he podido y que quiero hacer, que esos planes que tengo que todavía están ahí en el tintero y que necesito hacerlos. Ese sí. es uno de los obstáculos. Los demás, pues no, mi familia, pues, ya mis hijos ya están crecidos, gracias a Dios son tres chicos maravillosos, sí, dos hombres y una mujer, mis nietos preciosos, que los amo, y pues no, ellos no representan ningún obstáculo para mí, al contrario, dicen que su mamá está medio loca, pero que la dejan hacer todo lo que quiera. Pero realmente el obstáculo verdadero es la falta de tiempo para terminar todos los proyectos que yo tengo. Ese es el obstáculo. Wow, no, ya quisiera darle un poco de mi tiempo. Yo tengo, a veces no sé qué hacer con mi tiempo, pero sí es, Oye, yo la verdad desde la mañana hasta la noche, luego cuando veo digo, ay Dios mío, ya es de noche, qué horror, me tengo que ir a descansar. sí, no, y a lo mejor como parte de eso que está pasando ahorita es como sí dejar como cosas que a lo mejor ya no es necesario, es como sí dedicarse a lo que en verdad quiere que, o a lo mejor ya es como un momento y es como un recordatorio para usted. Sí, y las últimas dos preguntas, porque también ya sé que ya va a terminar el tiempo. Para las personas que están escuchando de esto y el punto del nombre de mi podcast es Me lo merezco, porque muchas veces nos tenemos que recordar, oh, sí, me lo merezco, todas las cosas que yo quiero y que deseo sí pueden pasar. Entonces, para las personas que están escuchando y creen que no se lo merecen, ¿qué mensaje les dirías? Mensaje, tip, recordatorio, lo que usted quiera. ¿Qué Bueno, diría? de principio me encantó el nombre de tu canal, me lo merezco, porque es un nombre muy positivo, es un nombre muy padre, es casi casi un mantra que tenemos que tener aquí en el cerebro todos los días. Me lo merezco, pero me merezco lo mejor del mundo.
todo lo mejor del mundo. ¿Por qué? Porque yo soy la creación de Dios y Dios no crea cosas mal hechas, ¿sí? El problema del por qué las personas sienten que no merecen las cosas viene desde la infancia y de los programas que tenemos incrustados en el inconsciente. Muchas veces acciones de nuestros papás tal vez son acciones que no están muy conscientes, tampoco los debemos culpar, porque ellos también traen atrás un bagaje ahí muy grande, ¿no? Pero muchas veces las acciones de nuestros padres nos hacen pensar que realmente no merecemos las cosas. Por ejemplo, y yo siempre lo he dicho y he estudiado muchísimo hasta el cansancio y me apasiona estudiar esto, el inconsciente. El Ujú, inconsciente es algo que está aquí adentro de nosotros, que maneja un 95% de nuestra vida y que no nos damos cuenta, porque precisamente se llama inconsciente, o sea, no estamos conscientes de lo que pasa. Y ahí es en donde se va, es un archivo. Hay gente que lee los archivos akáshicos y que te van a leer. Pues, vete al inconsciente, ahí está todo el archivo. ¿Para qué quieres que te lean los archivos akáshicos? Digo yo. En el inconsciente tú tienes los archivos de toda tu vida y de todas tus vidas, así de fácil. ujú, Pero el asunto está en esto. Cuando somos pequeños, cuando somos niñitos, somos las personas más diáfanas, más inocentes. Ve a un niño, es una inocencia pura, es una pureza maravillosa, es algo increíble, pero también es algo al que le debemos tener mucho cuidado, porque el inconsciente del niño en ese momento es como una esponjita que está absorbiendo todo. Entonces, obviamente, el inconsciente empieza a interpretar a nuestra mamá como el primer amor de nuestra vida, a nuestro papá como el segundo amor de nuestra vida. Entonces, de las acciones de nuestra mamá y de nuestro papá, empieza uno a pensar, así es el amor, y así va a ser el amor a mí mismo también. Entonces, cuando mamá nos dice, no, nosotros no nos merecemos eso, no estamos para eso, no somos ricos, nosotros somos pobres, ¿sí? Nosotros somos gente humilde. ujú, Nosotros no tenemos derecho a nada. Esas palabras hay que borrarlas de nuestro pensamiento. ¿Por qué? Y de nuestra boca también. Porque esas palabras van hacia el niño como latigazos al inconsciente. Y el niño empieza a pensar, no me lo merezco. No me merezco nada. ¿Por qué? Porque mi primer amor en la vida dice que yo soy humilde, yo soy pobre, yo no merezco. En lugar de decirle, tú te mereces todo en la vida y tú puedes salir de esto y tú tienes la capacidad de ser lo suficientemente inteligente, bravo y audaz para salir de esto y de una manera positiva y bonita. Y ujú. entonces el niño empieza a pensar, yo me merezco esto. ¿Ves? Para Sí. mí, esa es la frase de me lo merezco. Pero muchas veces, cuando el niño hace cosas malillas, ahí travesuras y todo, y se cae y se pega, la mamá le dice, te lo mereces, Ujú, ¿sí o no? sí. ¿Y qué pasa? El inconsciente dice, el primer amor de mi vida me está diciendo que esto me lo merezco, entonces todas las caídas, todo el tiempo me voy a caer. Y ya no van a ser caídas físicas, van a ser caídas emocionales, caídas económicas, caídas de todo, y me lo merezco. Fíjense hasta dónde llega la palabrita que tú tienes en tu página. Me parece preciosa esa palabra, sí, pero yo le agrego, me lo merezco, me merezco todo lo mejor del mundo, Ujú, me lo merezco, sí, porque yo soy lo mejor del mundo. sí. Y ahí es y qué bonito porque cuando pensamos, like, qué es lo primero que se me viene cuando pienso en una palabra o una frase, me lo merezco, ahí es cuando nosotros empezamos a entendernos más de cómo es que pensamos, cómo es que actuamos
y todos los bloqueos que tenemos y de ahí tomando conciencia, empezar a cambiar eso a lo bueno de la frase, me merezco todo lo bueno, todo lo bonito, todo el amor. So sí, qué bonito y gracias, pues, por eso. Y Ay, ujú. la segunda pregunta que probablemente lo hubiera preguntado antes que esta, pero era, ¿cuáles han sido uno de los mejores momentos que ha vivido que son impactantes? Y puede ser lo que sea personal, en el trabajo, lo que sea. Como esos like, top o tres que vengan a mente. No puede ser, no tiene que ser como los mejores, pero los que se le vienen a la mente ahorita como cambió. Bueno, ha habido muchos buenos momentos en mi Sí, vida. El nacimiento de mis tres hijos fueron momentos impresionantes, preciosos, cuando nacieron mis tres hijos. Pero uno de los momentos para mí tremendamente impactante, lo conté con Nayo, fue mm, cuando yo fui a Tikal y el dueño del hotel donde estaba yo es hospedada, que es un hotelito precioso que está enfrentito de las zona arqueológica. Él, hablando con el dueño, me dijo, señora, usted no se puede ir de Tikal sin ver el amanecer. Y yo pues todos los días lo veía con el abuelo. Y entonces le dije, no, no, pues no me puede. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Me dice, le voy a mandar uno de los muchachos, de los guías, en la mañana para que la lleve a ver el amanecer. Y yo dije, no, pues sí. Prepárese como a las 3:30 de la mañana y llega el muchacho ahí a su habitación, le va a tocar y la va a llevar antes de que amanezca, me dijo. mm, Entonces, pues ya llegó el guía, me llevó. Y cuando me va subiendo a la pirámide esa, yo dije, no manches, esta es la pirámide donde yo venía con el abuelo. Y luego empiezo a ver ese amanecer. No, 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 eso fue, creo que fue uno de los momentos, eso fue un premio enorme que me dio el abuelo por haber escrito este libro, porque lo vi y dije, impactante, increíble. Y tengo ganas de volver a Tikal precisamente a ver ese amanecer, que fue espectacular y fue uno de los momentos muy felices de mi vida. mm, wow. No, pero gracias por compartir, en serio. Em, ya que vamos a terminar el episodio, sé que podríamos haber hablado mucho, mucho más, especialmente con todo el conocimiento que se tiene, pero para las personas que nos están viendo, vayan a leer el libro El Ojo de los Dioses, El Despertar Maya, y el otro libro, ¿cómo se llama otra vez? A ver, aquí te lo pongo. Ya lo tiene. Es Mi pasado y tu presente, la reina Maya. Sí, vayan, yo lo voy a comprar Conozcan al ahorita. rey, no sé si ustedes conozcan al rey Pacal de Palenque. Bueno, pues aquí está. Sí, yo lo voy a comprar el libro hoy. So, vayan a comprarlo, vayan a leerlo, vayan a ver el episodio con Ayo también. Ahí cuenta más de historias sobre el libro, también sobre sus otras vidas pasadas con su familia, que también se me hizo súper interesante. Y muchas, muchas gracias, Gracieta, por estar aquí, por darnos todo su conocimiento. Y sé que faltaba más, como ya lo dije muchas veces, pero en verdad, muchas gracias. Y espero que las personas que nos estén viendo y escuchando puedan tomar algo de aquí y que lo usen para su beneficio de ustedes o de ellos, de ustedes. Y en verdad, muchas, muchas gracias. Y nos vemos. Gracias a ti, Andrea, por haberme invitado. Yo encantada de la vida de platicar con ustedes y con todos los chicos que te siguen. Que bueno, pues ojalá y sean muchos y crezca muchísimo tu canal. Y bueno, te deseo lo mejor. Gracias. Y a lo mejor puedo regresar acá y platicar un poco más sobre todo lo que he aprendido. Pero, y entonces gracias y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en la próxima. Bye. Bye bye.